desde este momento. Muchas gracias. Entonces, chicos, bueno, como ustedes saben, ustedes tienen una actividad FAE, la cual están siendo partícipes del texto Líder sin cargo. Muchachos, ustedes tienen un orden establecido para dar la exposición de este libro. Por favor, respeten este orden establecido, compartan la pantalla de acuerdo a las exposiciones que vayan realizando. Conjuntamente tienen que realizar un informe PAE 2 que lo pueden subir hasta el día viernes de esta semana, 8 de la noche. En el mismo orden vamos a seguir la siguiente semana con el diagnóstico comunicacional. Listo, chicos, entonces les dejo con la palabra, pueden empezar. Buenos días, licenciados y compañeros. Somos el grupo número 5 y continuamos con el tema del PAE 2 de este semestre, en donde el compañero Ariel Azaña, Noelia Campaña, Selena Guerrero y mi persona vamos a exponer los dos últimos capítulos del libro. Ok, bueno, como voy a contar lo que seguía en el capítulo. Blake y Tom se estaban dirigiendo a una biblioteca. Se estaban dirigiendo y mientras se dirigían empezaron a conversar. Blake estaba agradecido por todo lo que aprendió de Ana y Tip. Lo que le enseñó a Ana, lo que le decía que no hace falta tener un cargo para ser un líder, y también aprendió lo que le enseñó a Ti, que las épocas turbulentas crean grandes líderes. Y bueno, Blake estaba un poco preocupado de olvidar todo lo que aprendió, pero Tommy le dice que será difícil que olvide todos sus principios, ya que si él pone en práctica todo lo que ha ido aprendiendo, nunca se le va a olvidar. Y bueno, mientras se dirigían, le dijeron a Blake que le faltan dos reuniones más para conocer los 4 principios de la filosofía y lo que es ser un líder. Y bueno, llegaron al edificio a la biblioteca y se dirigieron hacia una terraza. Esa terraza estaba muy hermosa, había flores, las paredes olían bastante bien, lo que cuenta Blake. Y bueno, ahí se encontró con Jack Chan, y bueno, era un señor que repetía bastante una palabra y no decía, y estaba oculto la cara con una máscara. Y la palabra que repetía, que la clave está en la gente, la clave está en la gente. Y bueno, después él se presentó, él le dijo que se llamaba Jackson Chan y que el tercer maestro, que era el tercer maestro y que le iba a enseñar más cosas. Y que no lo quería, y conversaron, que no lo quería asustar, sino hacerle sonreír, y eso. Y bueno, aquí le explica cuál es el principio de su tercera filosofía y le dice que su principio de su tercera filosofía es: cuanto más profundo sea tus relaciones, más fuertes serán tu liderazgo. Y bueno, él hacía énfasis que la importancia de también lleva que la importancia es llevar a las personas a que también sean felices, tratarlas bien, que ese era el significado de lo que él le quería decir, que hay que tratar bien a los demás, ser útil en todas las maneras posibles que nosotros podamos, y ese es el resultado del éxito personal.
Y bueno, así siguieron hablando. Jackson le dio un recipiente donde habían semillas y le explicó que esas semillas eran, eran como era ¿cómo le explico? Esas semillas eran una, chuta, se me fue la palabra, disculpa. Bueno, le explicó que esas semillas eran como la vida, que mientras iban creciendo, él tiene que esperar el fruto que va a dar eso, y así es la vida, que mientras vamos ayudando a los demás, hay que esperar el fruto que nos dé eso. Y así siguieron explicando hasta que le iba a hablar sobre un acrónimo llamado CERVE. Jackson Blake empiezan a hablar y también topan el tema hablando en ese tipo jardincito, que él le dice una frase que trata a los demás como si fueran VIP, o sea, que con mucha importancia, que sea muy amable, que sea muy carismático, que él le decía que tiene que ser alegre, ganarse a las personas en sí y le da el acrónimo SERVE, que significa servir. Empezando con la S, él le dijo que la S significa ser servicial. Él le decía, haz siempre más de lo que tu salario te exija que hagas, porque a veces nosotros tenemos a decir, o sea, igual me pagan poco, o sea, a tratar mal a las personas no sabiendo que estamos tratando con personas y tenemos, o sea, cómo nosotros nos sentiríamos si alguien te atiende mal. Otra cosa, trata de convertirte en las personas más serviciales que conozcas. Y él le decía que también que ellos están dejando la huella en las otras personas, o sea, para llamar la atención y a veces es llamar la atención en el punto de que van a regresar porque son bien atendidos. También le dio la otra letra que es de escuchar. Él le decía que no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar. Que escuchar es el maestro de comprender a los demás. Él le decía también que hablar menos y escuchar más es muy, muy servicial en ese aspecto porque sirve para conocer a las personas más y saber cómo tratarlas. La R significaba relacionarse. Él también decía que en esta época tan competitiva es importante mantener unas relaciones limpias y fuertes. O sea, si se da la capacidad y da el tiempo, que sería muy útil relacionarse más con las personas. La V, valorar la diversión. O sea, también él le decía que no solo se centre en trabajar, en solo llevar esa línea. También es bueno y es muy aprovechoso la diversión, o sea, no solo centrarse en el trabajo, disfrutar lo que uno hace. Y la E, estimar y cuidar. Él se refería también a que estimar y cuidar tienen que tener un enlace muy, muy fuerte porque las dos iban muy de la mano. De ahí, después de darle el acrónimo, él empezó a hablar también, o sea, le empezó a hablar con Blake y le decía que se le notaba que era una persona muy, muy amable, o sea, como que fácil de tratar. Y se despiden con un fuerte abrazo y se marchan Blake y... Se me fue. Perdón. Blake y Tommy. Y Tommy, eso. Tommy, van en el carro rumbo a un barrio que es Mad Parking, una zona de Westside. En el carro iban los dos y
Blake se da cuenta que Tommy está mal, o sea, bajoneado, pero él dice que no le pasa nada. Llegando a un edificio muy grande, en unas letras color esmeralda, lee el Spa Amber, abajo Jeff Bridley y abajo masajista terapéutico. Bueno, entrando, le presenta y le dice que él es un masajista más famoso de Nueva York, que si él se ha hecho atender preguntándole si se ha hecho atender en ese spa, y él le dice que no, o sea, que no ha tenido la oportunidad de estar ahí. Bueno, conversando, le presenta a Jed Brisley, que es el famoso masajeador, y él le dice que es un gusto de conocerle, que si él no recuerda el primer principio, o sea, empieza a hablar sobre todo lo que, desde que conocen a Ana. Le dice que el primer principio no hace falta tener un cargo para ser un líder. Y le recuerda el otro principio de Tai Boy, que le dice las épocas turbulentas crean grandes líderes. Y ahí le recuerda el último que le dieron, que era cuando más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo. Y le iba a enseñar el otro principio. Así es. Entonces, Jet le iba a enseñar el cuarto principio y para él era también el mejor, tal vez el más importante. Este principio se basa el que sostiene toda la estructura, que no podrá ser un líder a menos que entienda bien esta lección. Pero antes, él quería hacerle una pregunta y le dijo que qué pasaría o qué pensaría él si un deportista profesional decide ya no entrenar más. Entonces él le respondió que pues para él estaría como que un poco loco, porque se supone que eso es lo que le ayuda a poder continuar, a poderse seguir preparando el entrenamiento para su profesión. Entonces él le dijo que es así, él movió su cabeza y le dijo que es mucha verdad, que una persona tiene que dedicar ese tiempo, el tiempo necesario para poder hacer su profesión, que cada cosa que ella haga, si él pone algo de su tiempo, lo va a hacer bien. Entonces ahí fue cuando le explicó el último principio, que es el último principio de líder sin cargo, insiste en la importancia de entrenar y fortalecer el líder interior y así poder lograr rendir de una manera extraordinaria el trabajo y acumular todas las cosas buenas. Así digas que sientas presión o cosas así, no. Ahí lo importante es tener para poder ser ese gran líder. Y decía también ahí, y eso ya se lo ha repetido en varias ocasiones en el libro, que para ser un gran líder primero hay que ser una gran persona. A medida que las personas ya lo vayan conociendo su desempeño, van a decir que sigue, que evidentemente quisieran ser como aquel líder. Dice que también que la grandeza empieza en el interior, que no podrá alcanzar algún rendimiento máximo en el trabajo hasta que sienta que estás rindiendo al máximo como persona. Solo ahí es donde será capaz de liderar a los demás, dedicarse más tiempo, a ponerse más fuerte en todo sentido, en el sentido más que nada mental en este caso, ¿ya? También convertirse en la gran persona, en ser un propio líder, limpiar dimensiones, limpiar toda cosa mala que quiera hacer daño a su vida, ser auténtico. Y lo más importante de todo, dejar un
un legado. Si tú haces las cosas bien, ahí explicaban que si él hace las cosas bien, que quizás este mundo piensa mucho en lo que es material, en las cosas que pueden llegar a dejar, que eso es muy bueno, pero si tú llegas a dejar ese legado, podrás que muchas personas te recuerden por cosas buenas, que quizás tal persona me enseñó esto, me enseñó el otro, y yo quiero ser como esa persona. También hay un refrán que sabe ser común que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es allí donde también nos anima un poco a que continuemos, a que, que sigamos adelante y que no esperemos que quizás y que digamos, mañana lo vamos a hacer, mañana vamos a practicar, mañana vamos a estudiar. No, sino que hacerlo ya. Y ahí también le decía que lo cual lo llevaba al acrónimo, a su acrónimo, que es SHAME. ¿Y qué significaba eso? Brillar para lograr un liderazgo y una maestría personal. Y bueno, yo les voy a explicar la S. La S es que recordará que hay que saber percibir. Para ser un líder hay que percibir con claridad las condiciones y las circunstancias que nos rodean. Todos tenemos fallas, todos tenemos ciertas circunstancias que a veces decimos ya no poder, pero tenemos que atravesar todos esos puntos ciegos, esas cosas que nos limitan a hacer algo mejor. También decía que el verdadero liderazgo implicaba romper los límites de nuestra mente para poder acceder a las más altas cumbres, a lo mejor de nosotros. Y ahí le preguntaba y le decía, ¿y cómo puedo romper eso? ¿Y cómo puedo romper esas barreras? Y él le decía que en primer lugar tenía que volverse a la primera metáfora que les había explicado sobre los deportistas, que tiene que pensar como un campeón. Si tú comienzas a pensar como un campeón y dices que sí vas a poder, que sí vas a lograrlo, que sí vas a poder continuar y que no importa las barreras, que no importa cuántas personas vengan, tú dices que tú sí lo vas a lograr si tú te lo propones. En esta parte le seguía indicando todas lo que significaban las palabras, las cinco letras del acrónimo SHAME, que como decía mi compañera, lo significa brillar. En esa parte, mientras le estaba, Jet le propuso o le ofreció hacerle un masaje a Blake, entonces él accedió y entre eso le conversaba, le decía que quería compartir la caja de herramientas de liderazgo personal. Y entre esas le compartió los 7 fundamentales del liderazgo personal, que son aprendizaje, afirmaciones, visualización, el diario, la fijación de objetivos, el ejercicio y la nutrición. En esto estaba sorprendido Blake porque decía todo eso tengo que hacerlo tenía que hacerlo muy temprano, entonces ya le dijo tienes que hacerlo una cosa de todas estas 7 que te estoy dando. Porque si te enfocas en en hacerlo todas, es probable que te canses y que no lo puedas hacer. Entonces, lo recomendable era de que lo haga una sola hasta que lo domine y lo pueda implementar con otra. Y adicional a eso, lo tiene que hacer a las 5 de la mañana, para lo cual Blake estuvo muy sorprendido porque decía todo eso a las 4 de la mañana y él decía es que es una forma de que tú puedes nutrir tu vida emocional, ya que una de las primeras cosas que puedes hacer es aprender a perdonar a quien tengas que perdonar y muchas personas llevan al trabajo un montón de energía negativa porque están resentidas o furiosas debido a injurias pasadas o viejas traiciones. Entonces en eso insistió Ye, de que antes de beber un sorbo de agua con limón, debe beber un sorbo de agua con limón para poder apaciguar su autoestima, no, perdón, su carácter, la negatividad y que pueda seguir, seguir ejercitándose en el sentido de que pueda ir mejorando como un líder sin cargo. La letra H, él le decía que
La letra H te recordará la importancia de hacer ejercicio y cuidar tu salud. Ya he mencionado lo importante que es mantenerte en forma y sobre todo la buena salud es como el poste de una tienda de campaña y es lo que le indicaba. La letra I significaba inspiración, en donde todos nosotros tenemos una inspiración para poder hacer alguna cosa. Y él reflexionaba y le decía a Jet que para él la mejor inspiración que él recibía era en escuchar música, porque era una de las mejores maneras que conocía para alcanzar altos niveles de inspiración. Y sí me escuchan. Sí, sí, sí te escucho. Ah, ya. Pues, pensé que no me escuchó. Ya. Entonces, Tommy estaba muy sorprendido por todo lo que tenía que hacer y todo lo que estaba aprendiendo. Y que nunca había pensado en que pasear por el bosque que era una cura milagrosa para el estrés y más que nada también escuchar música. Entonces, le insistía que las actividades que le animaba a practicar sirven para despertar al líder interior, avivar. Le decía que tenía que tener tiempo para su familia y y le hacía la comparación de que muchos millonarios que le visitaban a Jet en su negocio, en su spa, tenían la oportunidad de conversar con él, pero en esas conversaciones él se podía dar cuenta de que eran ricos, millonarios, pero no eran felices. Entonces él hacía la relación para que pueda Blake a perseguir sus sueños, pero no el dinero, eh, el, sino más bien la felicidad. Le decía y le recomendaba que sí está bien tener tal vez un carro del año o vestirse a la moda o darse los lujos en restaurantes o paseos los más caros porque se merecía, pero la cosa es que no tiene que estar atado. Hay una frase que decía él, pero si es que me acuerdo ya les digo. Él también decía, y solo me lleva la E, que es el que prosiguió, que es la última letra de Shane, y refería a la última letra del acrónimo, que era elevar tu estilo de vida. En esta parte le decía que es agradable tener cosas buenas, llevar a un estilo de vida placentero es una experiencia de lo más agradable, pero es mucho más inteligente preocuparse por lo que eres como ser humano. Y el objetivo principal en la vida es llegar a ser lo que estás destinado a hacer. Y eso es lo que le decía como aportación, que el propósito final del trabajo y de la vida es dejar huella personal y transformar la vida de las personas con las cuales compartes y también a la familia. Y después de eso, en la parte final, cuando ya le dio el masaje Jet, en esta parte Tommy se desplomó, comenzó a a toser porque él estaba sufriendo de cáncer. Entonces comenzó a toser sangre y se preocupó Tommy y lo mismo Jet, por lo cual después de hacer una verdadera reflexión, Blake cuestionaba todo lo que había aprendido, el valor de aprovechar esta oportunidad y para hacer la grandeza que brille en este incierto mundo empresarial en el que nos movemos, decía él. Entonces fue lo que le sucedió a Tommy. Y después de eso se despidieron. Pensó que Tommy se había puesto bien porque ya le había llevado al hospital y eso no fue así. Cuando él se enteró de que lastimosamente había fallecido Tommy, en la conclusión, había fallecido Tommy del producto del cáncer, en donde se reunieron los tres mentores que habían estado acompañándole, que era Ana, Tai y perdón, los cuatro, Ana, Tai, Jed y el otro que se me fue, y estaban todos ellos ahí acompañándole para estaba Ty Jackson y Jet y Ana, en donde estuvieron ahí despidiéndole y también le estuvieron dando a Tommy una carta que le había dejado Tommy, en donde estaba una carta que le había dejado y estaba la llave del Porsche que él tenía cuando empezó la historia.
Y la Ana, entre lágrimas, le había indicado que Tommy no quería que se enteraran del tema de su enfermedad para no detener el proceso en el cual se encontraba Blake, porque él estaba muy interesado en que él aprendiera este tema de liderazgo. En esa parte de la carta le explica y le dice que él va a tomar el lugar de él con los 4 mentores, y que lo único que pedía es que él también pueda ser feliz, porque le dejaba las llaves de su Porsche, de que pueda aprender y que pueda transmitir también el mensaje a otras personas, y que él a partir de ese momento comenzaba a formar parte de de este grupo de 4 mentores para enseñar a otras personas. Hasta aquí nuestra conclusión, nuestra exposición. Listo, listo chicos. Bueno, espero que les haya gustado el texto. En el mismo orden que vamos a, en el mismo orden que vamos, que hicimos partícipe esta actividad, les repito, vamos a hacer para el diagnóstico comunicacional. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, muchachos. Ya les voy a registrar la asistencia y les comparto por WhatsApp. Es todo lo que les quería mencionar, muchachos. Nos veremos la siguiente clase. La nota no nos dice, Alison. Todos tienen 1.9. Es sobre 2, ¿no? Sí, ya. Muchas gracias. Les pido, muchachos.